el ingeniero José Miguel tiene más de 12 años en lo que relaciona al mundo de la construcción. Él cuenta con amplia experiencia en proyectos de lo que han sido minerías, montajes, proyectos EPCM, proyectos CM. Actualmente es líder de lo que es el área de planeamientos y costos en una empresa que es Lavali. Él ya formó parte de equipos como Wood, AMEC, también empresas contratistas grandes como JJ. Él cuenta con certificaciones, la PSP, CCP, lo que es un PMI en SP, un PMI en RMP, en PMP. Es ingeniero mecánico graduado de la escuela de la UNI. Durante toda su vida profesional ha hecho grandes logros en relación a lo que son tópicos de planeamiento, impactos de ampliaciones de plazo, el correcto manejo en lo que es el tiempo en los proyectos y también en los impactos de costo que se relacionan, ¿no? El día de hoy contamos con su participación acá y esperamos que a nivel de toda su experiencia vertida pueda otorgar lo que es la clase y de su expectativa de ustedes sobre todo, ¿ya? Listo, José, te doy pase con eso. Ok, muchas gracias, Fritz. Muchas gracias, Fritz, por la presentación. Voy a proyectar mi pantalla para empezar con la exposición. Ok. Muy buenas noches a todos. Ahí se ve en pantalla, por favor. Ya estoy proyectando. Ok. Sí, muchas gracias, Fritz, por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Bueno, como parte del ciclo de webinars, de capacitaciones que estamos brindando ya hace ya algunas semanas. Bueno, la semana pasada brindamos con Víctor Ortega brindamos el webinar del análisis forense. La semana antepasada brindamos el webinar también donde participó el ingeniero Fritz Torres sobre el cálculo o la estimación del cálculo de las pérdidas de productividad según milla medida. Y bueno, el día de hoy, como una forma de poder aportar un poco a los profesionales dentro del poco conocimiento, o mediano conocimiento que he podido adquirir durante mi carrera, he querido compartirles estos temas que la verdad que son muy, muy importantes y muy beneficiosos para todos los profesionales que estamos inmiscuidos en el mundo del control de proyectos, especialmente para los planners y schedulers, ¿no? Vamos a hablar sobre la herramienta, ¿no? La herramienta Primavera P6. Vamos a ver unos temas selectos, bueno, que yo considero selectos, bueno, considero que son más o menos, están entre un nivel intermedio a avanzado. Si bien es cierto, yo lo manejo, siempre, bueno, estas herramientas del Primavera P6 me han ayudado a resolver diferentes problemas, pero eso no quita, bueno, que haya otras herramientas que no toquen esta exposición, ¿no? Acá, bueno, grandes profesionales también he visto que se han inscrito acá a la ponencia. También ellos podrán compartir otras funcionalidades de la herramienta, ¿no? He querido hacer referencia a 3 prácticas recomendadas, de las más importantes que considero en el mundo del control de proyectos, ¿no? Sobre todo en el mundo del planeamiento y la programación. La primera es esta de acá, Practice Standard for Scheduling, del PMI. Acá un ratito voy a poner mi cursor, acá está. ¿Ok? Entonces, esta práctica recomendada, o este estándar para programación del PMI, es muy importante para el mundo del planeamiento y programación, según PMI.
Incluso esta práctica es base para la preparación para los profesionales que quieren optar por esta certificación, PMI-SP. Te habla de temas de las diferentes áreas del conocimiento, tiempo, alcance, costos. Te habla acerca de la metodología de la ruta crítica. Te habla acerca de la programación ganada, también te habla, entre otros aspectos que vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos, por ejemplo, esta práctica recomendada, ya del ACI, esta es del ACI, la práctica recomendada 78R13, que ¿para qué nos sirve? Nos da lineamientos para poder, lineamientos o recomendaciones para poder evaluar, para poder realizar y revisar líneas base. Es algo que normalmente siempre realizamos, en mi caso, gran parte de mi trabajo es revisar líneas base, aprobarlas o validarlas. Y también tenemos la otra práctica recomendada, que es la 53R06. Esta está referida a realizar y revisar los cronogramas actualizados. Entonces acá una de las principales conclusiones, o espero que se lleven uno de los principales mensajes que quiero que se puedan llevar de esta charla, es que es muy diferente revisar una línea base que revisar una actualización. Tienen enfoques totalmente diferentes. Hay muchos profesionales, colegas, ¿no? que como que no tienen muy claro esta diferencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante de poder aclarar, ¿no? Entonces, es uno de los puntos principales que me gustaría que se lleven después de esta ponencia, ¿no? Que es diferente evaluar una línea base que evaluar una actualización, ¿no? Tienen enfoques totalmente diferentes, ¿no? Bueno, por el tiempo voy a hablar a grandes rasgos de estas prácticas recomendadas. De repente en una otra ponencia voy a explayarme más en esto porque es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio, pero quería tocar estos temas que me parecen muy importantes, ¿no? Ok, entonces empezamos. Bueno, ya me presentó Fritz. Me desarrollo en el mundo del control de proyectos y de gestión de proyectos ya hace varios años, más de 12 años. Bueno, ya me presentó Fritz. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la agenda. Este es más o menos lo que estábamos indicando. Vamos a hablar un poco sobre el estándar práctico para schedulers del PMI. Es una práctica muy importante, de las más importantes del PMI para temas de planeamiento y programación y valor ganado. ¿Okay? Luego vamos a ver cómo el Primavera P6 entra a tallar en cada uno de los procesos detallados en esta práctica, en la práctica para estándares, en este estándar práctico para programadores del PMI. Cómo el Primavera entra a tallar en cada uno de los procesos. Luego vamos a hacer una analogía, pero ya viendo el TCM, los procesos que son algo parecidos, pero del ACI. ¿Correcto? De repente no muchos conocen el ACI, pero bueno, acá vamos a ver un poco del ACI, ¿no? De repente ya varios conocen el PMI está mucho más difundido, el ACI está que entra con fuerza, y está cada día, bueno, se ven diferentes profesionales, van conociendo las diferentes prácticas recomendadas, se van certificando. Yo veo que mes a mes, año a año vamos incrementando el número de profesionales certificados y profesionales que van tomando fuerza y van conociendo más las prácticas recomendadas de la CEI, ¿no? Entonces, por eso acá lo estamos tocando. Vamos a ver como un tópico selecto o avanzado, podría decirlo, la gestión del valor ganado con Primavera. Vamos a ver otro tópico importante del P6, que es el Global Change y la creación de columnas personalizadas. ¿Okay? Este es un tema muy importante, siempre lo uso para diferentes problemas que tenía, sobre todo a la hora de hacer las actualizaciones, de hacer el seguimiento y actualización de los contratos, ¿no?
Luego vamos a ver un tema, repasar un tema también muy importante que es el Retain Logic y el Progress Override, sobre todo para las actividades que están fuera de secuencia. El siguiente punto va a ser la importación, exportación desde Excel. Acá vamos a ver más o menos cómo se realiza y para qué se usa, ¿no? Para qué yo lo puedo usar en diferentes oportunidades. Luego hay una herramienta muy importante que es el Schedule Comparison. El Schedule Comparison que sobre todo yo lo uso para esta parte, ¿no? Para la revisión de cronogramas actualizados, ¿no? Normalmente para hacer una revisión de cronogramas actualizados, acá nos enfocamos en ver o en poder detectar cuáles han sido los cambios de un cronograma actualizado con respecto al anterior aprobado, ¿no? Vamos a ver qué diferencias, qué cambios ha habido en la lógica, en las actividades, en las duraciones de las actividades, en las HH, en los recursos cargados, entre un cronograma de seguimiento y el anterior aprobado, ¿no? Esto es detallado en esta práctica recomendada, la 53R. Entonces, el Schedule Comparison nos sirve para poder realizar algunos de las herramientas que en esta práctica recomendada se detallan. ¿Ok? Luego vamos a ver esta herramienta de los múltiples flow paths, que nos sirve para qué? Para poder revisar, tenemos alguna actividad y queremos ver la ruta crítica y las rutas casi críticas de alguno de los hitos o alguna actividad en específico. No necesariamente de alguna actividad de la ruta crítica, podemos coger a cualquier actividad, cualquier hito de nuestro cronograma y vamos a poder ver cuál es la ruta crítica de esa actividad específica y cuáles son los diferentes caminos críticos para llegar a esa actividad. Esta es una opción muy importante, siempre la uso en el día a día, ¿no? Luego también algo parecido es el Trace Logic. Trace Logic también es otra herramienta muy importante para poder ver igual la ruta crítica y casi críticas de alguna actividad o hito específico. ¿Ok? Y bueno, espero que alcance tiempo para ver un poco sobre las prácticas recomendadas, ¿no? Que ya he comentado la 78R, que es que detalla la revisión de los cronogramas línea base y la práctica recomendada 53R de la revisión de cronogramas actualizados, ¿no? Bueno, este es como un plus que quería llegar a tocarlo en esta charla, ¿no? ¿Ok? Entonces empezamos, bueno, acá está, según la guía para el estándar de programación del PMI, tenemos este gráfico, ¿no? En el cual tenemos este círculo que te representa el enfoque de programación. ¿Qué diferentes enfoques tenemos? Por ejemplo, tenemos enfoques ágiles, por ejemplo, la metodología de la ruta crítica, que es la que normalmente usamos, la que trabaja el Primavera P6, el Project. También hay otros enfoques, por ejemplo, podríamos hablar de la cadena crítica. La cadena crítica tiene otro enfoque, muy diferente a la metodología de la ruta crítica, ¿no? Entonces acá escogemos el enfoque. Normalmente la mayoría de software trabajan con el enfoque de la metodología de la ruta crítica, ¿no? Luego tenemos acá los scheduling tools, que se refieren a las herramientas, los software. En este caso acá tenemos diferentes variedades de software, ¿no? Bueno, cuando iniciaba mis primeros años como profesional, lo que utilizábamos era el MS Project, ¿no? Para algunos proyectos pequeños hasta medianos. Luego tenemos herramientas como el Primavera P6, como el Asta Power Project también, que es una herramienta ya se está también usando, pero bueno, ahorita la herramienta que tiene mayor aceptación, bueno, al menos en Perú y en gran parte de Latinoamérica, es el Primavera P6, ¿no? Pero el Asta Power Project está ganando terreno también, ¿no? Luego tenemos acá la información del proyecto y como intersección tenemos el Schedule Model. Acá, ¿qué están? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la WS, las actividades, los recursos, duraciones, dependencias, los constraints, calendarios,
hitos, lags, entre otros, ¿no? Entonces, con la información del proyecto y a través de la herramienta, obtenemos el modelo o cronograma modelo o schedule model, como le llaman acá en la práctica para programadores del PMI, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el modelo de programación, podemos obtener las diferentes presentaciones del modelo. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ok, acá tenemos diferentes presentaciones, ¿no? El cronograma lo podemos tener a nivel de barras GAN, podemos tener con una secuencia lógica, ¿no? O diagrama de relaciones, network diagram. Podemos tener también, si trabajamos con metodologías ágiles, un Kanban board. O simplemente de repente una lista de actividades también, una lista de hitos, puede ser un histograma de mano de obra, una curva S, entre otras presentaciones. También podemos tener un diagrama tiempo-camino, ¿no? Tenemos diferentes presentaciones, diferentes vistas que podemos obtener de nuestro cronograma, ¿no? También el Power BI nos ayuda a obtener algunas de estas vistas, también lo hace. Ok, pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el diagrama de procesos, ¿no? El diagrama de flujo de lo que consiste en la elaboración de un cronograma de un proyecto. Tenemos el inicio del proyecto. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que seleccionar el enfoque. Acá, como había comentado, tenemos el enfoque de la ruta crítica, el enfoque de la cadena crítica, ¿no? Por ejemplo, tenemos otros enfoques. Normalmente el que usamos en la mayoría de proyectos es el enfoque del método de la ruta crítica, ¿no? Luego de seleccionar el enfoque, seleccionamos la herramienta. ¿Ok? Normalmente cada herramienta ya tiene un enfoque establecido, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Primavera o el Project tienen el enfoque de la ruta crítica, ¿no? Ok, luego de eso tenemos que ingresar la data específica, ¿no? Acá tenemos la etapa del ingreso de la data específica del proyecto. Tenemos que ingresar duraciones, dependencias, hitos, entre otros, ¿no? Recursos, entre otros. Luego tenemos el modelo. Luego del modelo podemos obtener las diferentes vistas del modelo, presentaciones del modelo, que ya lo había detallado en la lámina anterior. Luego tenemos ya las diferentes actualizaciones y estatus, ¿no? Luego de obtener el modelo. Y luego ya al final tenemos el cronograma build o el proyecto completo, ¿no? Entonces más o menos este es el flujo de un modelo de cronograma, según el PMI. Ok, tenemos acá, bueno, esto de repente ya se les hace un poco más familiar. Este es el modelo de manejo de gestión de un cronograma a través de los procesos y las áreas de conocimiento del PMI, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la creación de la WBS, que también la podemos realizar en el P6. En el P6 podemos crear la WBS. Luego tenemos acá la creación del modelo, el cronograma. Tenemos acá la definición de los hitos. Podemos crear hitos también en el P6. Definir actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, que pueden ser en HH o en obras máquina, incluso cargar commodities también, los principales drivers del proyecto, estimar las duraciones de las actividades. También la estimación de la duración de las actividades es toda una ciencia. Hay diferentes tipos de estimación, análoga, paramétrica, 3 valores y diferentes metodologías para poder estimar la duración. Luego el desarrollo del cronograma y luego analizar el cronograma, ¿no? Luego pasamos a establecer la línea base. Esto lo tenemos en la siguiente lámina. Acá está, ¿no? Establecemos la línea base del cronograma y el último proceso es el control y seguimiento del cronograma, ¿no? Según PMI, este es uno de los procesos en los cuales hay mayor consumo de horas hombre de los profesionales, en especial de los profesionales de los planes y programadores, ¿no? Donde semana a semana, bueno, normalmente si el proyecto corta cada semana a semana se tienen que presentar estas actualizaciones, ¿no? Y acá se consume mucho tiempo. Es uno de los procesos donde hay un mayor consumo de horas hombre de los profesionales de planeamiento y control. ¿Ok?
Bueno, acá tenemos un pequeño diagrama un diagrama de actividades. Sabemos que todas las actividades deben tener un inicio temprano, un inicio tardío, un fin temprano y una finalización tardía, ¿no? Luego también cada actividad tiene un total float, también puede tener un costo asociado o un número de HHs o HM asociado, ¿no? Tenemos unas predecesoras y sucesoras, ¿no? Es algo básico, ya eso todos lo sabemos. A través de la herramienta P6 y otras herramientas podemos tener también los diagramas de commodities, las gráficas de commodities, que normalmente son curvas S, también puede ser histogramas, también es usual que se pueda mostrar en histogramas esta información, ¿no? También a través del mismo Primavera podemos obtener estos gráficos de los principales drivers del proyecto, ¿no? Incluso por periodo semanal, mensual, diario, incluso, ¿no? Acá tenemos una de las vistas, acá como lo mencionaba, acá tenemos un ejemplo de un proyecto X, en el cual acá tenemos ya la gráfica de los commodities, en este caso por semana, también se puede acoplar por mes, por día, en el periodo que nosotros queramos, ¿no? Esto nos permite la misma herramienta. El mismo software nos permite hacer estas configuraciones, ¿no? Luego, bueno, acá también he querido colocar el Power BI. El Power BI también te permite graficar de forma más didáctica y más didáctica, más fácil poder visualizar los diferentes commodities o recursos, gráficas de recursos, histogramas, curvas S, entre otros, ¿no? Estas son las diferentes presentaciones del cronograma, del modelo de cronograma. ¿Okay? Luego también otro de los conceptos principales es, por ejemplo, bueno, hay diferentes tipos de actividades. Dentro de los menos conocidos o que no son tan conocidos, por ejemplo, están las actividades level of effort, que normalmente son actividades de acompañamiento a las actividades constructivas. El Primavera te permite tener o colocar este tipo de actividades. También otros conceptos importantes son, por ejemplo, las holguras totales y las holguras libres, ¿no? Las holguras totales se refieren a cuánto una actividad puede retrasar su inicio sin impactar el proyecto, ¿no? Y en función a esto se definen la ruta crítica y casi críticas. Y la holgura libre es cuánto puede retrasarse el inicio de una actividad sin afectar el inicio temprano de alguna de sus actividades sucesoras, ¿no? Son conceptos diferentes, ¿no? Algunos lo confunden, pero no son lo mismo, definitivamente no son lo mismo. Pero lo más usado es el total flow, ¿no? Bueno, acá tenemos una gráfica donde podemos monitorear el total flow, ¿no? Bueno, hablando de las holguras libres y holguras totales, dentro de la práctica recomendada para poder revisar las actualizaciones que te dice, uno de los temas a revisar es el total flow. Por ejemplo, si tenemos un periodo semanal de actualizaciones, entonces el total flow no puede cambiar más cambiar más de la duración de tu periodo de actualización. Por ejemplo, si el periodo de actualización es semanal, 7 días, si el total flow varía más de 7 días, entonces hay algo raro. Hay algo raro que ha pasado en la actualización. De repente han movido algún enlace, en el forecast han cambiado una secuencia constructiva y ya salta y nos alerta que hay algo que ha ocurrido, algo extraño que tenemos que revisar, que ha pasado, ¿no? Entonces, revisar los total float, cómo han cambiado los total float con respecto al cronograma de seguimiento que estamos revisando, comparado con el anterior, del periodo anterior, es uno de los puntos principales que se tiene que revisar, ¿no? En un cronograma actualizado, ¿no? Dentro de la cantidad de puntos que hay, ¿ok? Este es un punto muy importante. Luego, bueno, acá tenemos el diagrama, un diagrama, acá el diagrama de procesos TCM del ACI, ¿no? De repente es algo nuevo para algunos. Guarda cierta similitud con
con el diagrama de procesos del PMI, ¿no? Pero tiene otra estructura. Pero siempre es bueno ya ir también conociendo ambos enfoques, porque el ACI, como comenté, el ACI ya tiene bueno, tiempo estando bueno, en Perú, en Latinoamérica, y ya está entrando con fuerza, ¿no? Con fuerza en estos meses, y en los próximos años va a entrar con mucha fuerza. Incluso ya las prácticas del ACI ya están apareciendo en algunos estándares de algunas mineras. He visto que algunas mineras ya lo toman como estándar, y en algunos contratos de repente también ya van a ir incluyéndose estas prácticas recomendadas como referencias, ¿no? Entonces, algo similar como teníamos en el diagrama de procesos del PMI, tenemos acá la etapa de planeamiento del plan para poder realizar el seguimiento, la medida del performance de un proyecto, la planificación. Luego tenemos acá el inicio, las actualizaciones, ¿no? El seguimiento de los recursos, seguimiento de los avances físicos, seguimiento del performance, la medición del performance y el estatus del cronograma, ¿no? Luego de eso tenemos que evaluar el progreso, revisar el progreso y hacer las mediciones del performance, y luego viene la reportabilidad. Acá viene el paso de la reportabilidad, ¿no? Porque esto no está explícito en los procesos del PMI, acá sí está explícito, ¿no? Acá es donde nosotros usamos alguna herramienta de Business Intelligence, como puede ser el Power BI, entre otras herramientas también que existen, ¿no? Ok, entonces guarda cierta similitud con los procesos del PMI, pero tiene sus diferencias, ¿no? Ok. Ok, seguimos, ¿no? Entonces acá viene un tema importante. Acá, bueno, acá está, los control account, ¿no? Como ahorita vamos a ver más o menos cómo se aplica el valor ganado, la metodología de valor ganado con Primavera. Entonces, un punto principal acá donde yo veo que varios profesionales y colegas tienen tienen algunas confusiones, algunas preguntas, consultas sobre este tema. ¿Por qué? Porque algunos profesionales, algunos colegas piensan, bueno, tienen esta forma de pensar que vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer control de valor ganado a nivel de actividades del cronograma. Y esto es totalmente falso. Bueno, yo considero falso según el enfoque del PMI, ¿no? No, según el enfoque del ACI. ¿El ACI qué te dice? ¿Cuáles son las buenas prácticas del ACI con respecto al valor ganado? ¿Qué te dice? Nos dice que los control account son los niveles mínimos en los cuales nosotros vamos a aplicar el valor ganado. No lo vamos a hacer a nivel de las actividades. ¿Por qué? Porque es muy difícil, muy difícil poder recolectar horas gastadas a nivel de actividades, y no nos serviría. No tendría ningún uso tan importante y no valdría la pena. Lo que te indican las prácticas del ACI es tener bien identificadas los control account. Los control account son las intersecciones entre la WBS y la OBS. Entonces, a este nivel es donde nosotros vamos a controlar el valor ganado, ¿no? Si bien es cierto, controlar valor ganado a nivel de progreso de actividades, a nivel de programación, de tiempo, es fácil, es relativamente fácil en el P6, pero poder controlar, hacer la gestión de valor ganado a nivel de costos, realizarlo en el Primavera, esto de verdad que no para mí, y bueno, según lo que indican los estándares del ACI, esto no es una buena práctica, ¿no? Acá, bueno, acá hay diferentes puntos de vista, pero bueno, yo tengo, bueno, tengo la referencia de las buenas prácticas del ACI, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el ACI? Haz control o realiza el manejo del valor ganado, pero a nivel de los control account, ¿ok? Entonces, este es un punto principal que, bueno, que quería tocar. Creo que es muy importante detenernos y hacer hincapié en este tema, ¿no?
Bueno, acá tenemos esta es una gráfica, hay también una práctica recomendada de la serie que te habla sobre la elaboración y las curvas, diferentes curvas S que vamos a presentar para nuestro proyecto, ¿no? Esta curva la saqué de esa práctica recomendada, ¿no? Tenemos, bueno, ya las curvas de valor ganado que ya, bueno, creo que la mayoría conoce. Lo que quería enfocarme acá es que el Primavera P6 tiene ya incorporado las diferentes variables, diferentes elementos del valor ganado, como por ejemplo tiene el valor ganado en costo, el, el, el PB en costo, ¿no? El valor planeado, el SPI en unidades, en HHs, entre otros, ¿no? También tiene la variación del cronograma, entre otros indicadores, ¿no? Acá también tiene los indicadores en costo, pero como lo indiqué, no es una buena práctica hacer un seguimiento de costos a nivel de actividades en el P6, ¿no? Esto realmente yo no comparto esa opinión, ¿no? Por ejemplo, hay otros software de valor ganado, los cuales sí te permiten hacer seguimiento, pero a nivel de control account, ¿no? Como el pricing, por ejemplo, el pricing te permite y está alineado con las buenas prácticas del ACI. En el pricing tienes que definir los control account y a ese nivel podemos hacer una buena gestión de valor ganado. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo del valor ganado para un proyecto X, ¿no? Tenemos el PB, tenemos el porcentaje, bueno, el porcentaje planeado, porcentaje ganado, porcentaje real, las horas hombre presupuestadas, las horas planeadas, las horas ganadas, el SPI en HHs y la variación de HH, el schedule variance en HH, ¿no? Un ejemplo práctico es una aplicación que se debería hacer, que siempre se hace cuando uno realiza seguimiento, control y seguimiento con Primavera. Pero bueno, tenemos otro tema muy importante en el Primavera, que es el Global Change y las columnas personalizadas, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo a la izquierda, tengo la ventana del Global Chain, ¿no? Como normalmente es una ventana de Global Chain, de repente a muchos lo conoces, de repente algunos no. ¿Para qué nos sirve el Global Change? Nos sirve para poder automatizar diferentes procesos. No, de repente no hacer de forma manual una operación para cada una de las actividades. Imaginemos que tengamos más de 500 actividades y queremos hacer una operación entre dos columnas. Si lo hacemos de forma manual, no sé cuánto nos vamos a demorar y de repente vamos a equivocarnos en alguna celda. Entonces, para eso nos sirve el Global Change, ¿no? Con el Global Change podemos hacer diferentes operaciones entre columnas, entre diferentes columnas del Primavera para poder automatizar el proceso, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, justo que, bueno, hemos visto en un proyecto, bueno, de la empresa que vengo elaborando, en el cual para poder setear un cronograma de seguimiento, un cronograma de control como línea base, tenemos que aplicar el Planet Start, igualarlo, y tenemos que igualarlo a la fecha de inicio del cronograma. Igual el Planet Finish tiene que igualarse a la fecha de finalización. ¿Por qué? Porque estas columnas son muy importantes para el Primavera. Porque en función a estas columnas Planet Start y Planet Finish se va a graficar la curva S planeada. Pero bueno, esto es algo que algunos colegas, bueno, desconocen. Esto por eso me pareció un gran aporte poder verlo y discutir este tema, porque es muy usual tener un cronograma con un seguimiento, poderlo tomarlo como una línea base y hacer seguimiento a esto, ¿no? Y este es un concepto muy importante que, bueno, que muchos profesionales de repente no manejan. Entonces acá se lo presento. Les va a ayudar también, creo, en algunos, en estos casos, ¿no? Cuando se enfrenten a estos casos, cuando tengamos una línea de control que queremos setearlo como línea base y hacer seguimiento a esta línea de control, ¿no? Entonces tenemos que aplicar un global change. Tenemos que hacer esta operación a todo el cronograma para poder igualar estas fechas.
¿ok? Luego tenemos otro tema, que es las columnas personalizadas. Nosotros podemos crear nuevas columnas. Incluso a estas columnas podemos aplicarle Global Change. Por ejemplo, puedo crear alguna nueva columna de texto, columna de número, columna de fecha, entre otros, columna de costo, entre otros, ¿no? Esto es muy usual, también nos sirve, ¿no? Nos sirve mucho poder crear nuevas columnas, las cuales no están configuradas por defecto. También tenemos otro tema importante y también es de hay muchas diferentes opiniones sobre el tema. Tenemos el Retain Logic y el Progress Override. Esto se da cuando tenemos actividades fuera de secuencia, cuando tenemos este tipo de problemas. Tenemos dos opciones, o retener la lógica o romper la lógica, ya no respetar la lógica. Son las dos opciones que tenemos. Dentro de la práctica recomendada para actualizaciones, lo que te recomienda, para actualizaciones de cronogramas del ACI, te recomienda usar esta opción, Retain Logic. Pero también en otras bibliografías también te hablan de esta opción, ¿no? En mi caso particular yo prefiero usar esta de acá, Retain Logic, pero si es que la lógica ya no es válida, la lógica ya te vas a la realidad y ya no se cumple esta lógica, la lógica inicial, entonces lo que se podría hacer es romper esta lógica. En los cronogramas actualizados, si ya la lógica ya no aplica, podemos romper esta lógica. Y de esta forma ya no tendríamos este problema del fuera de secuencia, podamos corregir este tema, ¿no? Acá hay un ejemplo de un fuera de secuencia, ¿no? Inicialmente acá tenemos esta actividad, la actividad 1, 2, 3, estaban en secuencia, pero al hacer seguimiento, la segunda actividad empezó antes de la primera. Entonces, esta actividad está en fuera de secuencia. ¿Por qué? Porque no se ha respetado la lógica inicial, ¿no? Entonces, para este tipo de casos, surge este problema, ¿no? En el cual tenemos que escoger si vamos a retener la lógica o ya no la vamos a retener. ¿Ok? Ese es otro tema que también siempre se da en los cronogramas de actualización. Luego tenemos los reportes. Es un tema muy importante, los reportes en P6. En el mismo P6 puedes hacer reportes. En este caso, por ejemplo, ¿para qué me sirven los reportes en el P6? Por ejemplo, a veces consultan o queremos saber, queremos obtener un reporte de cuántas relaciones de dependencia tienen lag negativos, por ejemplo. Es algo bien usual, ¿no? Entonces, si no lo sacas con reportes, es muy difícil, ¿no? Yo no he visto otra forma, de repente alguno de los participantes sí lo ha podido hacer, pero una forma práctica y rápida de hacerla es a través de los reportes de P6, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, los reportes, colocamos nuevo reporte, ¿no? Porque hay una opción de nuevo reporte. Entonces acá podemos seleccionar qué queremos reportar. Queremos reportar las relaciones de actividades. Podemos colocar al reporte columnas, podemos colocarle filtros. Acá tenemos, por ejemplo, un filtro que quiero reportar. Quiero reportar las relaciones que tienen lag, con lag, por ejemplo, negativos. Entonces acá coloco lag menor que, y acá coloco menores que 0, ¿no? Entonces, como resultado, voy a obtener las relaciones que tienen lag negativos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, también es usual poder preguntarse cuáles actividades tienen o cuáles relaciones tienen lag mayores a 5 días o mayores a 15 días también, porque no es una buena práctica tener lag muy elevados. Entonces también podemos hacer lo mismo. Solamente acá hacemos el cambio, ponemos lag mayores que, y acá le ponemos alguna cantidad que queramos, de repente 15 días, 20 días, lo que queramos, ¿no? Simplemente le damos OK y obtenemos el reporte, ¿no? Entonces, este es otro tema muy importante que si no lo conocen, acá, bueno, se lo presento,
y les va a sacar de algunos aprietos también, ¿no? Podemos hacer múltiples reportes según todas las funcionalidades que tiene esta función, esta herramienta. ¿Ok? Luego también tenemos la importación y exportación desde Excel. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un conorama línea base y queremos subir en masa, subir automáticamente data de más de 500 actividades o 300 actividades, tenemos todas las duraciones en los Excel, tenemos los nombres de las actividades, entonces si lo hacemos de forma manual, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, esta es otra de las funcionalidades muy importantes que tiene el P6. Podemos exportar información del Primavera al Excel y luego en el Excel, que es de repente es más fácil manipular, tenemos mayor funcionalidad para poder, versatilidad para poder ingresar información, podemos obtener la data en el Excel y luego subirla al P6 de nuevo. Entonces, esto de acá es muy importante, yo siempre lo uso cuando tengo este tipo de problemas. También cuando uno hace cronogramas de seguimiento, también lo puede utilizar porque podemos, en un Excel podemos tener las horas ganadas y las horas ganadas las podemos subir al P6 y de forma indirecta poder obtener los porcentajes de avance, también con Global Change. También esto de acá, este tema de la importación, exportación, lo vamos a ver a detalle en el curso que va a dictar el ingeniero José Carlos Quispitupa el día lunes 19 a partir de las 7 de la noche. Acá el ingeniero José Carlos Quispitupa, quien me enseñó esta herramienta hace mucho tiempo, él se va a explayar en este tema, ¿no? Él es un experto en estos temas, en los temas de exportación, importación de data desde Excel. ¿Qué podemos importar? Podemos importar, por ejemplo, importar y exportar data de actividades, data de relaciones, data de gastos, información de recursos y también información de asignamiento de recursos, ¿no? Asignamiento de recursos a cada una de las actividades, ¿no? Entre otros. Ok, esto lo vamos a ver a detalle en el curso que empieza el lunes. Viene otra herramienta muy importante. De repente algunos conocen, algunos no. Acá, si no las conocen, acá la presento, ¿no? ¿Para qué nos sirve también esta herramienta? Nos sirve para poder hacer comparaciones entre cronogramas. Y esta herramienta está muy abocada a la práctica recomendada que vamos a ver más adelante, que es la de revisar cronogramas actualizados. Porque en la revisión de cronogramas actualizados tenemos que revisar el cronograma que tenemos actualmente, qué variaciones ha tenido con respecto al cronograma anterior aprobado o validado, o el cronograma reportado en la semana pasada, o en la fecha de corte pasada, ¿no? ¿Qué variaciones ha habido en los total flow? ¿Qué variaciones ha habido en las duraciones? Si han habido actividades que han sido añadidas, si hay nuevas relaciones, nuevos recursos cargados, si ha cambiado la WS, entre otros. Acá con esta herramienta nos va a detallar todo, absolutamente la gran cantidad de cambios que han podido haber dentro de una actualización y la anterior, ¿no? Por eso que esta herramienta es muy importante para las personas que siempre realizamos o revisamos cronogramas de seguimiento. ¿Ok? Entonces, por eso quise colocar también esta herramienta, y lo considero esto ya es un nivel entre intermedio y avanzado. Ok, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es ir a herramientas, seleccionar comparación de cronogramas, luego ya en la siguiente vista ¿qué colocamos acá? Colocamos el cronograma original y acá colocamos el cronograma que queremos revisar, ¿no? Ok, y luego añadimos, acá hay un botón de añadir, añadimos los dos cronogramas, el cronograma original y el cronograma a revisar, ¿no? Entonces vamos a ver las variaciones, qué variaciones hay entre el cronograma original y el cronograma que estamos revisando actualmente, ¿no? Acá en la siguiente lámina, acá un ratito.
uno de los reportes. Acá, bueno, acá hay un reporte, te va a salir un reporte similar a este. Es extenso este reporte, solamente he hecho un pantallazo a una parte del reporte. Por ejemplo, acá vemos las diferencias entre los porcentajes de avance físico que han sido actualizados, ¿no? El Conorama original no tenía porcentajes cargados, porcentajes de avance. El nuevo sí. Acá está, ¿no? Acá te lo reporta. Acá están todas las diferentes opciones que también tenemos. Acá, por ejemplo, si es que ha habido cambios en los constraints, acá lo va a detallar. ¿Por qué? Porque si el contratista o la empresa que realiza el Conorama ha añadido algún constraint y no lo ha comentado, simplemente lo ha puesto, entonces acá va a saltar. Acá va a lanzar la alerta y vamos a poder visualizar el cambio que ha habido, ¿no? Con respecto al Conorama anterior. Si ha habido cambio en las fechas, en las duraciones, en los activity step, si han añadido nuevas actividades, si se han borrado actividades, si ha habido cambios en la WBS, si se ha añadido algún campo de WBS, si se ha borrado, entre otras y otras ítems que podemos revisar, ¿no? Si han habido cambios en Activity Codes, si han añadido códigos de asignaciones, si ha habido cambios en las relaciones, si han habido nuevos lag, si los lag han cambiado, también, ¿no? Entre otras funcionalidades, entre otros ítems también que se pueden revisar. Ok. Bueno, ya estamos avanzados en la hora. Vamos a correr acá. Uno de los otros temas también muy importantes que, bueno, quisiera compartirles es cómo podemos hacer para obtener múltiples caminos críticos o casi críticos de una actividad. Entonces acá hay una herramienta que se llama Multiple Float Path que podemos usar en el P6, ¿no? Entonces básicamente, ¿para qué nos sirve esta herramienta? Nos sirve para, imaginemos que tenemos 5 hitos en un cronograma. Entonces tenemos de repente el hito 3 no pasa por la ruta crítica, pero queremos monitorear. Queremos saber de este hito 3 que no es crítico, no pasa por la ruta crítica, de este hito 3 queremos saber cuál es la ruta crítica de este camino, del camino para llegar al hito 3, y cuáles son los otros caminos que también llegan al hito 3, pero que no son críticos. Queremos saber el camino crítico para el hito 3 y los caminos casi críticos, ¿no? Entonces, para eso usamos esa herramienta. Entonces, ¿cómo usamos esta herramienta? Simplemente tenemos que hacer F9. Luego, cuando hacemos F9, nos sale, bueno, esta ventana. Nos vamos a opciones, nos vamos a avanzado, luego nos vamos a total float, ¿no? Y acá le hacemos un check donde dice calcular múltiples caminos de flotación, ¿no? Y acá añadimos, colocamos, en este caso he colocado la actividad J, quiero hacer seguimiento de la actividad J, pero si queremos hacer seguimiento a algún hito específico o alguna actividad específica que queremos calcular su ruta crítica y sus caminos casi críticos, entonces acá la seleccionamos, ¿no? Seleccionamos la actividad a la cual queremos hacer seguimiento. Y luego acá colocamos el número de caminos que yo quiero monitorear. 10 me parece que en este caso es excesivo, ¿no? De repente colocamos 5, lo mucho 3 o 4, ¿no? En este caso es un ejemplo referencial, he puesto 10. Luego, en la visualización del GAN, colocamos en Group and Sort, colocamos que te filtre las vistas por caminos de flotación, como está acá, y luego ya obtenemos la vista, ¿no? En el cual el número 1 es el camino crítico para llegar a la actividad J, y luego tenemos los diferentes caminos críticos también, ¿no? En este caso es un proyecto muy simple, ¿no? Por eso no ha salido tanta cantidad de actividades, pero esto se aplica para proyectos mucho más grandes, ¿no? Esto nos va a ayudar bastante a hacer seguimiento de las rutas críticas de algún hito específico. De igual manera, también tenemos la herramienta del Trace Logic. Acá está, ¿no? El Trace Logic es algo similar. Me parece un poco más rápido incluso, porque igual, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la actividad M. Yo quiero de la actividad M, quiero que me trace la ruta crítica
o el camino, los caminos de flotación para llegar a la actividad M, ¿no? Entonces simplemente le hago clic a la actividad, hago clic en Trace Logic y automáticamente se grafica el network el diagrama de precedencias de la actividad, ¿no? Acá podemos especificar el número de los niveles de predecesoras. En este caso hemos colocado 2 y acá tenemos 2 niveles, nivel 1 y nivel 2. Podemos colocar también el nivel de visualización de las sucesoras. En este caso he colocado 1, por eso acá tenemos solamente un nivel. Pero de repente solamente queremos ver las predecesoras, colocamos acá 0. Queremos ver de repente a un mayor nivel de predecesoras, acá coloco 2, 3, lo que uno quiera, ¿no? Entonces, esta es otra herramienta un poco más visual también, depende de los gustos, también podemos usarla, ¿no? También para hacer seguimiento a un hito específico, también lo podemos usar. ¿Ok? Entonces, bueno, este tema es muy extenso, he querido recopilar algunos temas que les puedan servir a cada uno de ustedes. Bueno, he hablado un poco sobre las prácticas recomendadas. Esta es la práctica recomendada 78R. 78R de revisión de cronogramas líneas base. Bueno, solamente que voy a indicar más o menos la diferencia entre las dos, ¿no? Y cuáles son los diferentes enfoques para poder revisar o elaborar un cronograma línea base y para poder elaborar o revisar un cronograma de actualización. ¿Ok? Rápidamente, porque ya no me alcanza tiempo. Entonces, básicamente, ¿cuál es el enfoque para poder hacer una revisión de una línea base? Para revisar una línea base, principalmente el enfoque va en la integridad del cronograma. ¿Qué tenemos que revisar acá? Que todo el alcance del proyecto esté incluido dentro de la línea base. Tenemos que revisar el tema del secuenciamiento, la ruta crítica, que sea una ruta crítica correcta, que tenga cierta lógica. Tenemos que revisar, por ejemplo, temas de disponibilidad de recursos, nivelación de recursos, entre otros. También muy importante, lo indica la misma práctica recomendada, revisar los riesgos principales y hacer de repente una corrida rápida de riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces, esto es una práctica muy común, que, bueno, yo he pasado largamente también estos temas, que normalmente nosotros elaboramos un cronograma línea base y este cronograma línea base, si nosotros le aplicamos un análisis cuantitativo de riesgos, uno simple nada más, ¿qué nos resulta? ¿Cuál es el resultado de este análisis de riesgo? Que la probabilidad de cumplimiento del hito fin del proyecto es un 55% o es un 60%. Entonces, con estos niveles de cumplimiento no creo que sea muy recomendable trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a trabajar con un cronograma que tiene una probabilidad de cumplimiento de un 50% o 55%? Prácticamente desde el saque ya estamos perdiendo, no es práctico trabajar con un cronograma con este nivel de cumplimiento, ¿no? Pero al menos tenemos que saberlo. Y no es una buena práctica no realizar este tipo de análisis, ¿no? Sobre todo para un proyecto que es crítico en tiempo, ¿no? Entonces, lo que te indican las buenas prácticas es realizar un análisis de riesgos al menos básico y de las actividades más riesgosas, al menos un ejercicio rápido y práctico, ¿no? Para que te des cuenta más o menos del nivel de probabilidad de cumplimiento de tu cronograma línea base. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque de la elaboración y revisión de un cronograma línea base. Ok, bueno, acá rápidamente, bueno, esto creo que lo voy a detallar ya en otra ponencia. Luego tenemos la práctica recomendada 53R06, que está referida a la actualización de cronogramas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque que tenemos en un cronograma actualizado? El enfoque es totalmente diferente tiene algunas similitudes, pero sí tiene muchas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando revisamos o realizamos o revisamos un cronograma actualizado, acá, ¿en qué nos enfocamos? Nos enfocamos básicamente en los cambios. ¿Qué cambios han habido con respecto al cronograma actual
con respecto al cronograma de seguimiento anterior. Qué nueva lógica han incluido, qué cambios en la ruta crítica, qué cambios en las holguras, ¿no? Acá hay una recomendación que te da la misma práctica recomendada, que si los cambios en los total flow es mayor al periodo de revisión, bueno, en la mayoría de casos, mis proyectos siempre han tenido una periodicidad de una semana. Si los cambios son mayores a una semana, entonces hay algo malo o algo que han modificado, alguna lógica medio confusa que el contratista pudo haber colocado dentro de su cronograma. Entonces ahí nos salta esa alerta. ¿Ok? Hay diferentes prácticas, buenas prácticas que se detallan en esta RP, pero básicamente lo que quería que se lleven es este mensaje, ¿no? Que revisar un cronograma, realizar o revisar un cronograma línea base es muy diferente, tiene diferente enfoque a realizar o revisar un cronograma de seguimiento. Tiene principalmente, la principal diferencia es en el enfoque, ¿no? En la línea base, lo que revisas o donde te enfocas mayormente es en la integridad del cronograma. En la integridad, en los recursos, en el que todo el alcance esté dentro del cronograma, hacer una revisión de riesgos, entre otros temas. Es muy extenso también esta práctica recomendada, la de línea bases. ¿Y en qué te concentras cuando haces una revisión de una actualización? Es enfocado en los cambios, en las actividades añadidas, en las relaciones nuevas, en los cambios de flotación, pero respecto a comparando un cronograma actualizado con respecto al anterior validado o aprobado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de enfoques entre estas dos RPs, ¿no? Más a detalle, estas RPs las vamos a ver en el curso de preparación PSP, que va a iniciar este domingo. Este domingo vamos a iniciar con un grupo importante de profesionales que están optando por realizar o por aplicar a esta importante y prestigiosa certificación PSP de la ACI. Vamos a ver estos temas a más detalle, ¿no? Y bueno, en el curso que vamos a dictar con el ingeniero José Carlos Quipitupa, vamos a revisar a detalle cada uno de estos temas del Primavera P6, donde el ingeniero José Carlos Quipitupa es un experto en el manejo de esta herramienta, lo maneja a nivel avanzado, él se desarrolla como cliente, como owner, en diferentes compañías como Chinalco, ahora está en Anglo American, él tiene mucho conocimiento, en mi inicio de carrera él también me apoyó en algunos tips, en algunos temas muy importantes del Primavera P6. De verdad si se van a inscribir en el curso, aprovechenlo, consulten todas las dudas que tengan y aprovechenlo al máximo en las horas que va a durar este curso, ¿no? Se van a ver a detalle, por ejemplo, el tema de la importación-exportación, cómo lo usamos para realizar una línea base, cómo usamos la importación-exportación desde Excel para poder realizar un cronograma de seguimiento, entre otros temas muy importantes que el ingeniero José Carlos Quipitupa domina muy bien, ¿no? Bueno, eso es prácticamente todo lo de la ponencia. Bueno, he querido llegar a tocar la mayor cantidad de puntos. El tema de las prácticas recomendadas creo que lo voy a explayar en otra ponencia ya por el tiempo, ¿no? Donde vamos a hablar mucho más a detalle sobre estas prácticas recomendadas que hemos tocado. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna consulta de los participantes. Acá vamos. Bueno, acá está el curso de Primavera P6. También vamos a tener gran parte de este curso va a tocar el P6 y solamente en 2-3 horas vamos a ver la integración entre el P6 y el Power BI, ¿no? Que ahora en estos días es muy importante usar este tipo de herramientas como el Power BI, y si lo integramos con una herramienta tan importante como el P6, nos va a traer muchos beneficios para el proyecto, ¿no? Entonces les invito a participar en este curso, va a estar muy bueno. Y bueno, no sé si hay alguna consulta. Vamos a abrir los micrófonos.
Ok, entonces acá hay una consulta de los participantes. Jimena Arroyo consulta sobre la importación, exportación del P6. ¿Para qué más o menos, para qué temas específicos lo puedo usar? Bueno, la importación la importación y exportación del P6, desde Excel a P6, como lo había comentado, lo podemos usar para poder realizar cronogramas, líneas base, por ejemplo. Podemos cargar recursos, podemos cargar actividades, podemos cargar diferentes, duraciones de actividades en un Excel y luego lo podemos importar hacia el PC de forma automática, ¿no? Si tenemos más de 100, 200 actividades, esto lo vamos a poder hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque en el Excel vamos a poder configurar diferentes, vamos a poder tener las diferentes funciones de buscar sí, buscar vertical, buscar horizontal. Podemos cargar ahí la data de las actividades que necesitemos y vamos a poder importarlos al P6 de forma muy rápida, ¿no? Otra de las opciones para poder, otra de las principales funcionalidades que le doy a esta herramienta de importación y exportación entre Excel y el Primavera es usarla para poder realizar los cronogramas de seguimiento, ¿no? Puedo en un Excel tener las horas ganadas de las actividades que han tenido avance en la semana y puedo cargarlas desde el Excel hacia el P6, ¿no? Normalmente hay algunas personas, colegas, que lo hacen de forma manual, pero acá se pierde mucho tiempo, ¿no? Imagínense que tengamos un cronograma con más de 50 actividades en curso, entonces es muy práctico poder usar este tipo de herramientas, ¿no? ¿Ok? A ver, acá hay otra consulta de Javier Eduardo. Javier Eduardo consulta si se puede explayar en las prácticas recomendadas. En las prácticas recomendadas de línea base y cronogramas de seguimiento. Bueno, sí, bueno, por temas de tiempo no hemos podido tocar a fondo estos temas. He querido, ahora sí las había preparado, pero bueno, por cuestión de tiempo no se ha podido, no me he podido explayar en el tema de estas dos prácticas recomendadas. Próximamente, repite la siguiente semana, vamos a ver los tiempos, vamos a desarrollar cada una de estas prácticas recomendadas a detalle, porque estas prácticas tienen un detalle importante, tienen diferentes funcionalidades, diferentes partes, diferentes herramientas, las cuales no son tan rápidas de poder revisar en una hora, ¿no? También este tema de esta práctica recomendada vamos a desarrollarlo a mayor detalle en el curso para preparación PSP, donde para el examen PSP tienes que al menos tener algunos conocimientos entre básicos e intermedios de estas dos prácticas recomendadas, ¿no? Pero también en la próxima semana vamos a hacer algunos webinars sobre estos temas, ¿no? Entre otras prácticas recomendadas, también en los próximos webinars quiero ver, por ejemplo, hay una RP, una práctica recomendada que habla sobre la ruta crítica, cómo analizar una ruta crítica. De repente en un par de semanas podemos hacer un webinar sobre esto, es un tema muy, muy importante. Y también hay otra práctica recomendada, por ejemplo, que te habla sobre cómo estimar las duraciones de las actividades. Hay diferentes métodos, también hay otra práctica recomendada sobre esto. También podemos hacer otro webinar sobre este tema, ¿no? Entre otros. ¿Ok? Ok, no sé si hay alguna otra consulta de los participantes. Creo que ya me he sobrepasado el tiempo. Entonces, muchas gracias por su participación. Agradecer. Gracias, José. Buena ponencia y buena explicación. Muchas gracias, Patrick. Gracias, José. Muchas gracias. Enzo. Muchas ¿Qué tal, Milko, Enzo? Bueno, acá hay unas consultas sobre la PPT. Sí, la vamos a compartir. Bueno, sí.
me envían, bueno, ya tengo los correos, sí, no hay problema, ahí les puedo compartir la PPT, no hay problema, yo lo voy a compartir a los correos, que ya los tengo. Luego, ENSO, el curso va desde la creación de un cronograma hasta su seguimiento. Ah, correcto, sí, bueno, el curso del Primavera P6 que vamos a ver con el ingeniero José Carlos Quepitupa, va a arrancar desde un nivel básico hasta llegar a un nivel intermedio. Y vamos a ver algunos tópicos que yo considero avanzados, como los que hemos visto acá, ¿no? Vamos a arrancar desde cero, viendo viendo un proyecto desde su concepción, teniendo el CAPEX y cómo a partir del CAPEX vamos a desglosar la WBS, luego de la WBS vamos a ver cómo se crean las actividades y toda la cantidad de procesos que tiene la elaboración de un buen cronograma, ¿no? También vamos a ver los temas de seguimiento, cómo se actualiza un cronograma de seguimiento también, ¿no? Esto lo vamos a ver a detalle con el ingeniero José Carlos Quepitupo. Y ya, luego Cristian Rodríguez nos consulta. En el curso de primavera se tocará alguna práctica recomendada. Bueno, sí, básicamente vamos a tocar estas dos prácticas recomendadas, ¿no? Los conceptos de la práctica recomendada de la creación y revisión de líneas base y la práctica recomendada de la actualización de la revisión y creación de los cronogramas de seguimiento. ¿Ok? Ok, muchas gracias a todos. Si no hay alguna otra consulta, pues buenas noches, muchas gracias por participar. Igualmente, la próxima semana vamos a hacer otras ponencias. De alguna forma, mi intención es poder difundir algunos pocos conocimientos que he podido adquirir, bueno, por el trabajo, compartirlo con todos, ¿no? Con cada uno de los participantes que están ávidos por seguir conociendo y seguir avanzando en este mundo de la gestión de proyectos, ¿no? Ahora me da mucho gusto poder compartir y tomarnos ese tiempo con personas muy valiosas como son cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Gracias. Gracias, Patrick. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias, José.